¿Qué tal, compañeros y docentes? Mi nombre es Señor Aponte, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software, y en esta ocasión vamos a ver el descriptivo de la actividad final de nuestra materia computación gráfica, en donde entraremos un poco a Tree.js, que nos permite como tal realizar render de animaciones en la página web. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño descriptivo de la actividad. Práctica Trees.js. ¿Qué debo hacer? Crear una escena usando la librería Trees.js. Nos da como tal el link de la página. Aquí podemos ver muchísimos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con esta librería. Creando 5 primitivas, un cubo, un cono, un plano, un cilindro y una esfera. Y pues hacer uso de la documentación para consultar cómo crear cada una de las primitivas. Y pues acá nos dieron como un ejemplo de cómo crear un cubo, perdón, con su material. Entonces, bueno, vamos a ver la actividad. Como primera medida, vamos a ver nuestro index. En este caso, para hacer uso de tree.js, usé el comando npm install tree, el cual me permite instalar por medio de un nodule module este tree donde pues está la librería como tal de lo que queremos hacer. Al instalarlo, pues nos trae un package JSON y un package log, que pues estos son temas de configuración de Node.js, entre otras cosas, pero nosotros estamos interesados en el tema de 3GS. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro doctype HTML5, el cual es pues compatible con esta librería. Le colocamos un título, en este caso pues colocamos tarea número 4. Llamamos este script que pues como tal es para el uso de tree. Y aparte de eso, yo por medio de un script llamo al- a nuestra animación o a lo que vamos a realizar dentro del navegador. Digamos que prefiero hacerlo así, puesto que me parece una manera más organizada de hacerlo en vez de pues tener aquí como tal el script. Entonces vamos a ir acá a animación y bueno, comencemos. En este caso traigo la librería, esta la tengo comentada, pues es una forma de importar tree, solo que usa atajos, pero pues en algunas ocasiones estos atajos suelen dar inconvenientes, así que bueno, la importé directamente a través de una URL y que pues de que tenga conexión a internet va a funcionar. Vamos a crear, recordemos que pues para hacer uso de 3GS necesitamos tres cosas: la escena, la cámara y el renderizador. Entonces vamos a montar la escena y le vamos a dar un background color. Recordemos que background hace referencia al color de fondo, en este caso utilizamos el color negro. Ahora, ¿cómo le especificamos a los colores? Colocamos 0x y en hexadecimal el color el cual queremos como tal ver en nuestro fondo. Ahora vamos a crear una cámara, la creamos con el comando, instanciando un objeto de persistent camera y le damos unos parámetros que pues como tal esto va a ser eh, el, el alto y el ancho de la cámara y como tal pues las medidas que va a tomar para hacer la visualización del objeto. Esta cámara la podemos rotar, puede hacer muchísimas cosas con la cámara. Es como un tipo de Blender que tú puedes rotar la cámara y desde ahí puedes ver la imagen. Funciona o tiene como esa similitud. Y vamos a hacer uso de un renderizador, el cual se crea siendo una instancia de tree con WebGL Render. Y lo mismo, vamos a darle un set size. Este set size va a ser el tamaño de nuestro renderizador, que en este caso va a ir de todo nuestro ancho y de nuestro alto. Acá lo que estamos haciendo es trayéndonos el objeto estamos seleccionando el ancho y el alto del DOM. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a introducirlo a este body de aquí por medio de document.body.appenshift. Recordemos que en JavaScript esto nos permite insertar elementos en nuestro DOM y vamos a agregar render.DOM_element. Entonces, de esta manera ya integramos el DOM en nuestra pantalla. Ahora vamos a crear nuestras figuras primitivas. Vamos a empezar con un cubo. Entonces, para crear un cubo hacemos uso del tree.boxGeometry, donde le pasamos el alto y el ancho y pues la cantidad de veces que se va a repartir la imagen. Ya vamos a ver más a detalle esto. Y recordemos que para cada figura necesita un cubo y un material. Entonces, en este caso vamos a crear un cubo
con este material que va a ser de este color. Y este wireframe nos permite como que hacer que no sea totalmente sólido, sino que solo vamos a visualizar como las líneas el contorno que conforma este, este cubo. Y pues vamos a crear una variable figura uno que va a ser un mesh del cubo con el material. Entonces esa es como la forma en que creamos la figura. Ahora debemos agregarla a la escena y darle una posición a la cámara. Entre más aumente este número, más pequeña se ve la imagen. Y ahorita lo vamos a ver. Y entre más pequeño sea, pues más grande. Es como si estuviéramos acercando o alejando la cámara. Por eso hicimos posición Z. La estamos moviendo en Z. También la podemos mover tanto en X como en Y. Ahora vamos a crear un triángulo. Entonces, para crear el triángulo, perdón, aquí es para crear una esfera. Vamos a crear la esfera. Usamos el Sphere Geometry. Le bajamos 2. 2 es el radio de la esfera, o sea, qué tan grande va a ser nuestra esfera. Hay muchos más parámetros que le podemos pasar, pues, o instanciar para darle diferentes formas o configuraciones a la esfera, pero pues en este caso solo le vamos a pasar el radio. Nuevamente creamos, aquí sería esfera. Perdón por el inconveniente, vamos a cambiar aquí de manera rápida. Material esfera, esfera. Y lo pasamos acá. Bueno, entonces aquí, ¿qué hicimos? Configuramos la esfera y el material. Entonces va a tener este color amarillo. Igualmente no va a ser del todo sólido, sino que vamos a visualizar los contornos. Y le asignamos una posición que estamos haciendo aquí, moviéndola en X 5 unidades. Ya vamos a ver, porque si no le asignáramos esto, todas las figuras nos van a salir en la misma posición. Y luego de moverla, ¿qué vamos a hacer? Agregarla a la escena. Ahora vamos con nuestro cono. em, Sí, podemos visualizarlo, que vamos a usar una instancia conocida como Cone Geometry. Entonces le vamos a pasar dos parámetros, en este caso es la medida del radio inferior y la altura que va a tener. Entonces le vamos a dar 1,3. Lo mismo, creamos un material, va a tener este color y igualmente va a ser vacío, no va a ser en su totalidad sólido. Creamos la figura con tree.mesh, instanciando como tal con este constructor y le pasamos el cono y el material y lo movemos -5 en la posición, lo agregamos a la escena y así sucesivamente con las demás figuras. Entonces aquí en el cilindro vamos a usar Cylindric Geometry, donde vamos a pasar alto, ancho y no, bueno, largo, ancho y altura. Ya lo vamos a ver como tal al momento de renderizarlo. Normalmente le vamos a cambiar el color y va a ser de todas formas em, vacío, no va a ser sólido. Le movemos la posición para que no se vea una encima de la otra. Creamos nuestro plano, que esta sería la última figura, con instanciando ese objeto con el constructor Plane Geometry o con la clase Plane Geometry y le pasamos el alto y el ancho de ese plano. Creamos el material del plano, creamos la figura, le pasamos la figura y el material, le movemos la posición en Y y agregamos como tal esto a la escena. Ahora bien, vamos a crear una animación. La animación que va a hacer nos va a permitir rotar cada uno de los elementos. Entonces, para decirle que esta animación se va a hacer repetir y que va a ser cíclica, vamos a usar este request anime frame y le pasamos como parámetro el nombre de nuestra función animación. ¿Qué vamos a hacer dentro de esto? Entonces, hay un método de la clase escena, está aquí arriba, de trim.scene, que nos permite seleccionar todas las figuras o todo lo que está dentro de esa escena. Y recordemos que nosotros hemos venido agregando a escena cada una de estas cosas y la cámara también hace parte de la escena. No, en ningún momento la agregamos a escena, pero la cámara de por sí hace parte de la escena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si podemos ver las figuras son un tree.mesh. Y la forma de hacer de que no se seleccione únicamente, que se seleccione, perdón, únicamente las figuras, sino la cámara también, vamos a querer que cuando el objeto
¿Qué va a hacer esto? Es en punto traverse. Creamos una función y ¿qué va a hacer esa función? Esto también lo podríamos hacer con una función lambda, pero pues en esta ocasión usamos un function, una función. Va a tener como parámetro un objeto y ¿qué va a hacer? Vamos a pasarlo a lambda. Aquí rápido. Listo. Va a tener un parámetro que es el objeto que va a preguntar, oye, el objeto es un mesh, en caso de que sea cierto, ¿qué va a hacer? La posición en X va a irse aumentando en 0.01, al igual que la posición en Y. Vamos a renderizar, entonces para renderizar pasamos tanto la escena como la cámara y pues llamamos nuestra función. Ahora bien, si nos venimos acá a nuestro navegador, podemos ver las figuras. Entonces, tenemos nuestra esfera, nuestro cubo, nuestro plano, nuestro cono y nuestra cilindro. Entonces, vamos a empezar a jugar un poco con los parámetros. Entonces, por ejemplo, si en este background color yo tuviera FF0000, es como podemos ver por medio de una extensión de Visual Code, sería rojo. Nuestro fondo pasa a ser rojo, que pues, personalmente me parece demasiado chillón. También podemos agregar imágenes u otro tipo de cosas, pero pues en este caso, ¿qué hicimos? El background color lo instanciamos con tree.color, entonces le asignamos un color de fondo. Creamos la cámara, le asignamos los parámetros que habíamos mencionado anteriormente, creamos el renderizador. Este es el alto y el ancho. Si nos damos cuenta, el negro en nuestra pantalla va desde que empieza la pantalla hasta que termina, tanto en X como en Y. Agregamos el elemento al DOM. Si nosotros no tuviéramos esto seleccionado, no visualizaríamos nada, porque no lo hemos agregado. Esto se conoce como DOM y no hemos seleccionado nada, no le hemos pasado nada al DOM. Entonces, al pasárselo al DOM, ya hay algo que mostrar. Y pues ya pasamos a crear las figuras. Entonces, por ejemplo, si aquí yo en el Box Geometry pusiera uno, vemos que es más angosto. O si pusiera uno acá, vemos que no es tan alto. Y bueno, ¿y qué pasa si aquí ponemos uno? Sí, ancho, recordemos que el cubo tiene X, Y y se tiene como las tres medias. Entonces, bueno, lo dejamos de 2. Este es el color. Este wireframe, quiero que lo miremos aquí rápidamente. Esta es la diferencia. ¿Ves que él solo me muestra cuando yo coloco esta propiedad? Quiero decirle que va a ser una figura vacía y que solo quiero ver como los puntos con los que está hecho y las divisiones de los planos. Y bueno, por ejemplo, tenemos la cámara, le vamos a poner 5. ¿Ves? Nos acercó. Si le ponemos 1, va a estar súper cerquita del cubo. Si le ponemos 20, va a estar súper lejos de nuestras imágenes. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en 10, si no estoy mal. Sí, ok. Ahora, también podemos moverla en X. Y como vemos, la cámara se acaba de desplazar también en el eje X. Entonces vamos a comentar por acá que esta es modificando posición de la cámara. Listo. Creamos la esfera. ¿Qué pasa con esta esfera? Si esto es 1, el radio de la esfera es 1. Si esto es 3, el radio de la esfera es 3. Si esto es 2, el radio de la esfera es 12. Así sucesivamente lo vamos a dejar en 1. Tiene otros parámetros eh, que pues como tal me ayudan a modificar esta esfera. En este caso pues solo vamos a dejar este primero que es el radio. De igual manera, por ejemplo el position que lo hemos visto, si yo le doy 15, que va a ser él, se va a desplazar 15 unidades hacia la derecha. Porque si yo, no sé, no le agregara esta propiedad y lo agregara a la escena, se va a mostrar dentro de mi círculo. Y pues como queremos que se muestre en un lugar diferente, pues le agregamos la propiedad y ya, como podemos ver, se desplaza 5 unidades en el eje X positivo. O sea, esto sería la mitad, sería mi eje Y, eje X, hacia allá irían positivos, hacia acá irían negativos en el eje X, y en el eje Y serían positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. En el caso de nuestro cono, esta es la base del cono, como podemos ver ahora está mucho más grande, y esta es la altura del cono. Vemos que se hace muy chiquitico. Ahora vemos que se estira muchísimo más.
Entonces dejémoslo por ejemplo en uno, a ver qué tal se ve. Ahí tenemos nuestro cono. ¿Qué más tenemos por acá? El cilindro, por ejemplo, si le pasamos como primer parámetro 2, vemos que es más grande la base de inferior que la superior. Si acá le colocamos 2, vemos que las bases tienen el mismo tamaño. Y si aquí colocamos 5, el largo de mi figura sería más grande. Y vemos que por más que nosotros subamos, no vamos a poder visualizar completo. Para poder visualizar completo, ¿qué tendremos que hacer? Mover nuestra cámara. ¿Sí? Entonces, igual como en Blender. En Blender la única forma de hacer que un objeto se visualice completo es desplazando un poco la cámara hacia atrás para poder visualizar bien el objeto. Entonces lo vamos a dejar como lo teníamos inicialmente. Y aquí podemos ver nuestra esfera. Digamos que estas son funciones por defecto que trae 3.js para crear figuras geométricas básicas. Y dentro de esta tenemos una llamado, permítame un momento, listo, estaba dando algo de formato. Estamos en el plano. Bueno, el plano, a diferencia de las figuras, es un plano, como bien lo dice, solo no es tridimensional, sino que es bidimensional. Entonces, bueno, con estos dos primeros parámetros, lo que vamos a darle es las medidas de alto y ancho. Entonces teníamos 2 y 2. Ahora, ¿qué hacemos con el otro parámetro? Le vamos a decir en los planos que se va a dividir. ¿Vemos? Que se dividió en 2, ahora tiene 3, ahora tiene 4 y así sucesivamente. Si lo dejamos en uno, va a ser un solo plano. O si no le pasamos nada, pues él por defecto viene así. Entonces lo vamos a dejar en uno. Miramos, está en uno. Y igual le pasamos, lo instanciamos con tree.mesh y pasamos el plano y el material y se lo agregamos a la escena. Y pues aquí la variante es que tanto en este como en la esfera, perdón, en el cilindro, nos desplazamos no en X sino en Y. De todas formas, yo podría desplazar una imagen tanto en X como en Y. ¿No? Pero pues en este caso, para centrar, digamos, un poco todas las figuras, solo los desplazamos en un eje. Y ahora sí, bien, vamos a entrar a la parte de la animación. Si yo no tuviera esto, todo estaría bueno. Empecemos porque al, al no crear la función no se van a visualizar las imágenes porque no estamos colocando el render. Si colocáramos el render afuera y nos deshiciéramos de esto, las imágenes se van a quedar en un punto plano, no van a rotar. Pero al tener nuestra animación, se van a agregar las imágenes y van a rotar. Y cada vez que aumenten estos variables, va a renderizar. Entonces, ¿qué hace esto? Que cada render va a aumentar 0.01 y al usar el Rex Animation Frame, pues se va a repetir cíclicamente. Si por ejemplo aquí pusiéramos 0.1, la animación va a ser más rápida. Aquí la animación es más lenta. Lo mismo si le pongo otro 0, aún más lenta va a ser la animación. ¿No? Entonces, me parece que pues así es prudente. Ahora quiero que veamos un poco lo de esta variable, de este objeto, de este object, que pues este object termina siendo todo nuestro plano, nuestras figuras, nuestra escena. Em, este método isMesh. Entonces, si yo tuviera esto fuera de este if, ¿qué pasa? La cámara también está rotando, como podemos ver. ¿Por qué? Esto debido a que la cámara hace parte de la escena si nosotros no hubiéramos hecho escena.add cámara. De por sí la cámara hace parte de la escena. En mi concepto, pues se ve bonito, ¿no? Se visualizan las figuras, eh, se ve cómo está rotando todo,
Esto es espectacular, pues con algunas otras figuras podrías, por ejemplo, tener una imagen y visualizar completamente su entorno, tanto la parte delantera, la trasera, arriba, inferior, absolutamente todo, si hiciéramos esto solo con la cámara. Entonces, para que pues no rote la cámara y podamos visualizar bien las imágenes, que es el objetivo, usamos este object.isMesh. Entonces, ¿qué va a preguntar? Va a recorrer todo lo que hay en la escena y va a preguntar si es un mesh. Y recordemos que un mesh está conformado por una figura y un material. Entonces, de esta forma, la cámara no tiene una figura o un material. La cámara es una cámara. Entonces, no va a tener este inconveniente. Y pues aquí tenemos nuestra animación. De todas formas, pues si yo no llamo la animación, nunca va a entrar, nunca va a renderizar. Entonces, debo llamarlo. Pero pues de esta manera tendríamos como tal desarrollado lo que sería nuestra actividad. Entonces espero este video sea de su agrado y sea de retroalimentación tanto para ustedes como para mí y que tengan un excelente día.